Compa, ¿qué está comiendo ahí, compa? Pan, compa. No lo olviden, en Patreon este fic tiene muchos más capítulos, completamente gratis, solo van y disfrutan, pero si quieren descargar los caps copian y pegan los links de los vídeos del Patreon y los descargan usando la página que deje fijada. Lo que significa. Capítulo 24, amigos. Saitama paseó por el impresionante laboratorio de robótica del joven genio que estaba dando vueltas, trabajando con entusiasmo en diferentes proyectos a la vez mientras buscaba lo que estaba buscando, y seguía hablando. Desde el momento en que se conocieron en el salón, no había dejado de hablar. Aquí, nadie me molesta demasiado. Puedo construir prácticamente lo que quiera. No es tan grande como mi laboratorio principal en Ciudad I, así que no puedo volverme demasiado loco, pero... Saitama observó cómo arrebataba un destornillador de una mesa y comenzaba a jugar con diferentes bots y dispositivos en su camino. Me traen todo tipo de chatarra de diferentes criaturas cyborg y robots malvados que limpian por las ciudades. A veces encuentro algunas piezas nuevas geniales para reforzar mis propias cosas, es realmente genial. El héroe calvo caminó lentamente junto a los muchos proyectos extraños o incompletos como si estuviera visitando un museo. Sí, se detuvo en una mesa que tenía una colección de orbes brillantes derramándose de una caja volcada. Cuando tomó uno para examinarlo, pudo sentirlo vibrar en la palma de su mano como si estuviera hirviendo. Esas son granadas que voy a poner en uno de mis exotrajes. Exclamó el niño, emocionado. De hecho, recolecté esa energía del metal de esa nave alienígena que destruyó esta ciudad. ¿Recuerdas al tipo Boros al que venciste? Con una mirada entrecerrada, acercó el pequeño y extraño orbe a su rostro para verlo mejor. Creo que sí, dijo, golpeando el cristal. Esa energía de su explosión final aún persistía en parte del metal de esa nave. Tarareó Saitama mientras lo dejaba y continuaba. Es súper potente. De hecho, estaba pensando en una forma de alimentar mi equipo con él, pero es un poco demasiado volátil en su estado puro. Una sola de esas bombas es como una mini bomba nuclear. Es realmente genial. Saitama lo vio cavar en algunas cajas por un rato hasta que el niño apareció victorioso. Lo encontré. Corrió hacia una esquina donde estaba instalada su computadora principal y Saitama lo siguió sin decirle una palabra, con la esperanza de terminar con lo que fuera que estaba pasando rápidamente. El niño se dejó caer en la silla de su computadora y comenzó a escribir algo furiosamente mientras continuaba hablando sobre la granada. Si puedo sintetizar esa energía, podría limpiarla y convertirla en una fuente de energía sostenible para algo más que armas. Saitama recogió un brazo robótico desechado y lo hizo girar varias veces. ¿Te refieres a microondas y esas cosas? Accidentalmente activó algo y el brazo disparó una ráfaga de energía a la pared. Su mirada se desplazó hacia el niño para ver si estaba mirando. Ups, sí, dijo Niño Emperador, ignorando la conmoción mientras continuaba escribiendo como un loco, tal vez incluso como aviones de combate. Saitama se acercó y se unió a él en su computadora. Bueno, eso sigue siendo un arma. Está bien, mira esto, el niño lo ignoró, girando en su asiento con algo en sus manos. Atrapar. Saitama hizo lo que le indicaron y examinó lo que le arrojó. ¿Qué es esto? Una bola de metal. No es cualquier metal. También es de esa nave alienígena. Se dio la vuelta y comenzó a escribir de nuevo mientras explicaba más. Hice algunas pruebas y en realidad es el metal más fuerte de planeta por una milla. Casi 100 veces más fuerte que el titanio. Mira, tengo una máscara que uso para escanear el cuerpo de una persona que me dice qué tan fuertes son físicamente. Te escaneé cuando salíamos de nuestra primera reunión juntos, pero no pude obtener una lectura lo suficientemente buena de ti por alguna razón. Al principio, pensé que era porque eras demasiado débil, pero ahora creo que es posible que solo hayas superado por completo los límites del dispositivo, lo cual es una locura. Saitama lanzó la pelota al aire varias veces con una mirada confundida. Bueno. Con esa bola, podría obtener una lectura precisa sobre ti.
La forma en que se usó el metal en la nave fue un poco contraria a la intuición de sus componentes, haciéndola considerablemente más débil de lo que debería haber sido, razón por la cual pudimos cortarlo en absoluto. Me tomó un tiempo, pero pude diseccionar sus componentes clave y limpiarlo completamente de sus propiedades extrañas. Ahora, está en su forma pura que, si no me equivoco, es casi invulnerable. Saitama miró su reflejo en el metal por un momento. Invulnerable. Vaya, lo apretó un par de veces como para probarlo, pero parecía una bola de metal normal, así que apretó un poco más fuerte, y para su sorpresa, se rompió por completo en su interior. Palmera. Ups. Al menos creo que lo es, continuó Niño Emperador, pero no lo sabré hasta que lo pruebe, por eso estás aquí. Tiene una placa de presión en su núcleo, así que solo tengo que volver a hundirlo. A mi computadora para que podamos ver cuánta presión puedes aplicarle. Hasta ahora, lo he probado con Darksine y Top Master, y obtuve algunos buenos datos, pero, Niño Emperador se dio la vuelta en su asiento y miró los pedazos de metal en su palma. Yo, un poco lo rompí, lo siento, se rió el niño, sacudiendo la cabeza. Eso es increíble. Saltó de su asiento y corrió para examinar el daño. Oh hombre, ni siquiera pudieron abollar esa cosa, y tú la destrozaste. Saitama lo vio recoger los pedazos con una mirada confundida en su rostro. Entonces, ¿es eso algo bueno? Bien. Es increíble. Sus jóvenes ojos brillaban de admiración cuando dio un paso atrás y se dejó caer en su asiento con un suspiro. Realmente podría ser el héroe más fuerte del mundo, se dio la vuelta y volvió a escribir. Saitama no respondió a eso. En cambio, miró alrededor de su pequeño y desordenado espacio de trabajo hasta que vio algo de interés escondido en una esquina. Mirando hacia atrás al joven genio para ver si estaba mirando, casualmente se acercó. Es por eso que pensé que definitivamente serías el número 1 después de esa misión, dijo Child Emperor. Saitama casi no procesó lo que dijo cuando abrió la puerta de una mini nevera. Para su deleite, había algunas opciones sólidas. ¿Qué? En el ranking, aclaró. Quiero decir, Tornado es fuerte y todo eso, pero ella es un poco inmadura. Saitama levantó una ceja ante la ironía de esa declaración proveniente de un niño literal, pero decidió no hablar sobre eso mientras asaltaba su comida. Ella siempre está haciendo las cosas a su manera todo el tiempo. Incluso cuando tenemos misiones juntas, sé que no sucede a menudo, pero cuando sucede, simplemente se niega a cooperar más que nadie. Es muy molesto cuando esperan que se me ocurra un plan. Quiero decir, ella realmente es como un tornado. Nunca sé lo que va a hacer, ¿sabes? Sí, murmuró Saitama. ¿Tienes jalea? Niño Emperador se dio la vuelta para verlo untar mantequilla de maní en una rebanada de pan. Oh, sí, creo que sí. Revisa en la parte de atrás. Gracias, Saitama buscó un poco hasta que encontró lo que necesitaba. Ella es bastante fuerte, sin embargo, dijo, dando su opinión sobre el tema anterior. Parece que ella siempre hace algo útil. Niño Emperador se encogió de hombros. Sí, a veces, quiero decir, no me malinterpretes, ella es una gran heroína, de hecho, si soy imparcial, probablemente sea la mejor, estadísticamente hablando, estadísticamente. Saitama murmuró dando un mordisco a su sándwich. De repente, apareció un vídeo en el monitor grande en el que estaba trabajando el niño. Era un informe de noticias en vivo del ataque del que aún no estaban al tanto. Lightning Max tenía los ojos cerrados con fuerza mientras usaba heroicamente su cuerpo para proteger a Spring Mustachio de la explosión, solo que no sentía ningún dolor, incluso después de que el estruendo impío se calmara. Cuando abrió los ojos, estaban encerrados en una burbuja verde. Tornado. Stinger gritó, mirando hacia el cielo. Ella nos salvó a todos. Con un fuerte remolino de viento, el área se despejó de humo, revelando la escena en su totalidad. La atrevida mirada de Tatsumaki recorrió la provincia, asegurándose de que pudiera proteger a todos. Había barreras que rodeaban cada edificio en el rango junto con los 3 héroes persistentes de clase baja. Resopló un suspiro de alivio y volvió su atención al monstruo. Ahora estaba rezumando esa energía dorada de las fisuras alrededor de su cuerpo, y sus ojos rojos brillantes estaban fijos en ella. Con un rugido, disparó un rayo en su dirección. Touch, se burló cuando chocó con su barrera. Sacó la mano y volvió a cerrar el puño. Todo el lado derecho del monstruo fue aplastado en un segundo. La criatura se derrumbó, aún disparando ese rayo mortal desde su garganta hinchada en todas direcciones. ¡Mierda!
exclamó cuando los ataques descuidados lograron excavar el suelo debajo de uno de los edificios. Inmediatamente comenzó a volcarse antes de que ella lo atrapara. En el momento en que lo hizo, tuvo que dejarse caer para evitar que otro rayo llegara demasiado rápido para bloquearlo. Le costó una fracción de segundo concentrarse y el edificio comenzó a inclinarse de nuevo. Tan pronto como se orientó, lo agarró de nuevo y lo puso de pie. El movimiento repentino del edificio inestable incitó gritos de pánico desde adentro, y para su irritación, un hombre de repente salió a trompicones por una de las ventanas, gritando aterrorizado mientras caía desde el piso 15. ¡Ah! ¡Ah! Tatsumaki se acercó y lo agarró por el cuello, acortando su grito. La mirada del hombre horrorizado encontró su camino hacia su salvador. Tornado. Me salvaste. Tatsumaki le dedicó una sola mirada antes de arrojarlo suavemente hacia la ventana más cercana. Gracias. Él gritó. Con su poder, arrancó pedazos del campo destruido cercano y los apiló debajo del tren de aterrizaje vacío del edificio para mantenerlo firme. Allí, resopló antes de devolver su mirada de acero a la bestia responsable. Ahora que la mitad de su cuerpo era una pila blanda, estaba haciendo todo lo posible para ponerse en una posición defensiva. Todavía le quedaban 3 brazos buenos y una pierna, pero claramente era solo un blanco fácil contra el héroe al que se enfrentaba. Tatsumaki sacó su mano y nuevamente comenzó a apretar lentamente su puño. Con cada movimiento de sus dedos, el cuerpo de la bestia implosionaba sobre sí mismo. No te levantes de nuevo. Shield Emperor y Saitama observaron intensamente la cobertura de noticias mientras este último comía su sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Estadísticamente hablando, continuó el niño, Tornado tiene la tasa de protección civil más alta de cualquier héroe en la organización, por un margen muy amplio. Se calcula en función de una serie de factores diferentes de cuando un héroe llega a la escena de una misión. Por un lado, cuán peligrosa es la amenaza, y dado que ha estado entre los 2 primeros de la clase S durante algunos años, en realidad solo la llaman para las situaciones súper peligrosas. Luego, está la tasa de supervivencia civil basada en cuando llega un héroe, y en pocas palabras, cada vez que ella está en la escena, las probabilidades de bajas civiles se reducen en aproximadamente un 97%, lo cual es una locura. Saitama masticó un bocado de su sándwich mientras miraba la imagen de la mujer en cuestión en la pantalla. Miraba heroicamente el cuerpo aplastado del monstruo con el que acababa de luchar. Vaya, pensó. Sabía que era una buena heroína, pero escuchar esos números realmente lo pone en perspectiva. Es el más alto de cualquier héroe jamás registrado oficialmente, añadió Shield Emperor. A pesar de sus palabras sobre sus logros, todavía estaba mirando su imagen, como si la mera vista de ella le estuviera dando dolor de cabeza. Ella era un dolor en el cuello, pero no podía negar su efectividad cuando se trataba del trabajo de héroe. Entonces, ¿por qué no debería ser ella la número 1? Preguntó Saitama. La pregunta lo tomó con la guardia baja y parpadeó para disipar su aturdimiento. No lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Ella solo, en lugar de terminar su pensamiento, sacudió la cabeza. Creo que deberías ser tú, eso es todo. Supongo que soy una especie de fan tuyo. Saitama miró al niño sin reaccionar ante esa noticia. Entonces, es un fanboy. Le dio otro mordisco a su sándwich y volvió a mirar la pantalla cuando algo más comenzó a suceder. Parecía que el cuerpo aplastado del monstruo se estaba curando a sí mismo de alguna manera, otra vez. ¿Eso es en vivo? Sí, Saitama asintió, y luego tomó otro bocado. ¿Crees que deberíamos ir a ayudar? El niño emperador vio cómo el monstruo se transformaba en una especie de enorme masa de brazos en constante crecimiento. Cuando cortaron la transmisión por primera vez, la criatura tenía una forma algo humanoide. Ahora, era como un fajo de chicle brillante con manos saliendo de sí mismo en casi todos los ángulos. Estaba evolucionando como una especie de jefe de videojuegos que simplemente se negaba a morir. Aún así, no era un rival para el héroe con el que, desafortunadamente, se emparejó, sin importar cuántas veces se transformó. Tornado lo tiene cubierto, sin embargo, es un poco impresionante, sigue creciendo, ¿verdad? Saitama masticó su último bocado encogiéndose de hombros. Supongo que sí. Oye, gritó el niño emperador, dándose la vuelta en su asiento. Saitama lo vio contemplar sus palabras por un momento, mirando distraídamente hacia la pantalla sobre él varias veces. ¿Te importa la clasificación? La clasificación, repitió.
Quiero decir, en esa conferencia de prensa, defendiste a Tornado, bastante fuerte, casi parecía que ni siquiera quería ser el número 1, Saitama tomó el último bocado de su sándwich y se sacudió los guantes antes de encogerse de hombros. En realidad no, quiero decir, en realidad no importa una vez que estás en clase S, ¿verdad? Parece que todos son bastante fuertes, su mirada se desplazó de nuevo a la pantalla, y de nuevo, miró fijamente. La imagen de la pequeña mujer enfrentándose a la asquerosa masa de carne. No había ni una pizca de urgencia en su inquebrantable pose de dominio, y si algo le resultaba familiar acerca de lo que estaba viendo, casi parecía aburrida. Supongo, parece grosero que nadie piense que ella puede hacer el trabajo, eso es todo. La mirada desinteresada de Tatsumaki vio el feo desastre de los brazos extendidos retorciéndose y rugiendo sus gritos agonizantes. No podía entender por qué seguía volviendo a subir. Había algo en él específicamente que tenía que destruir, no era solo una cuestión de reducirlo a cenizas por completo. Cada evolución que hizo parecía estar desgarrando su cuerpo, pero también parecía estar creciendo en fuerza a pesar de su forma agotada. Entonces, ¿destruirlo más solo desencadenaría otra evolución empoderada? Me pregunto qué haría él, ella negó con la cabeza con una pequeña risa. Esa respuesta era casi demasiado obvia. Code la observó desde la ventana con un tazón de fideos que estaba sorbiendo casualmente. Se rió entre dientes mientras masticaba su comida. ¿Todavía ni siquiera te has inmutado, Miró a su alrededor a los edificios circundantes por un momento mientras giraba sus fideos. Eres realmente increíble, me gustas. Su mirada se desplazó de nuevo a la masa de carne al otro lado del campo. Tatsumaki entrecerró los ojos cuando el monstruo de repente detuvo su agonizante paliza. De repente se fijó en ella desde la distancia antes de que comenzara a mirar a su alrededor. Antes de que estuviera lista para hacer un movimiento tan inteligente, de repente comenzó a disparar rayos desde todo su cuerpo hacia las bases de los edificios en todas direcciones. En un instante, ahora había 6 o 7 volcando, incitando más gritos de terror de las personas que quedaban adentro. Tan rápido como pudo, los atrapó a todos y rápidamente los puso de pie nuevamente. En respuesta, el monstruo se derrumbó más. ¡Mierda!, exclamó, arrebatándolos también. Fue un shock porque la bestia había mostrado poco en el camino del pensamiento estratégico. Esta fue la primera señal de cualquier tipo de inteligencia. Code tomó otro sorbo de sus fideos incluso cuando el edificio en el que se encontraba se derrumbó. Estaban casi en un ángulo de 45 grados con el suelo antes de que ella los atrapara. Genial. Cuando dio un mordisco más, arrojó su plato a un lado y se puso de pie. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en una habitación diferente. Las luces del edificio estaban todas apagadas en este punto, pero podía ver claramente a un grupo de civiles amontonados en el baño, gritando desesperadamente mientras escuchaban los sonidos de la calamidad en curso. Sin dudarlo, agarró a una mujer por la parte de atrás de la camisa y la arrojó por la ventana. Tatsumaki se fijó en la mujer que caía y la agarró desde la distancia, levantándola lentamente de espaldas a una ventana. Su mirada se disparó a otro edificio cuando un hombre se estrelló contra el vidrio de una habitación en el último piso. Ella también lo agarró. De repente, había gente volando a través de las ventanas de los edificios en todas direcciones, casi demasiado rápido para que ella actuara. De alguna manera, se las arregló para agarrarlos a todos mientras caían, uno tras otro, y justo cuando pensaba que tenía las riendas de la situación, aguijón. Lightning Max gritó cuando el monstruo comenzó a disparar su rayo en dirección a su compañero de clase. Stinger se agachaba y esquivaba magistralmente el rayo de la calle en la que se encontraba. Corrió a lo largo de los costados de los edificios y se deslizó por debajo y por encima de los autos vacíos en su camino. Aún así, solo estaba evitando por poco el ataque interminable, y cada vez que lo hacía, el rayo de energía destructiva lo pasaba zumbando, destruyendo todo lo que tocaba a su paso. Solo le tomó un desliz para ver toda su vida pasar ante sus ojos. El rayo de la muerte se estaba acercando rápidamente a él, y ni siquiera tenía la opción de tratar de evitarlo. Su mirada se desplazó hacia Lightning Max, que todavía soportaba el peso de Spring Mustachio. Justo cuando pensaba que estaba acabado, el rayo de energía se deslizó a su alrededor cuando ese familiar resplandor verde lo encerró en una burbuja de protección. De repente, fue levantado en el aire y arrojado a uno de los edificios cercanos que Tatsumaki aún sostenía. Apártese del camino. La escuchó gritar desde la distancia.
Con un gemido, rodó sobre sus manos y rodillas para recuperar el aliento. Todavía estaba conmocionado por casi morir hace un segundo, y luego, se dio cuenta de que no estaba solo en esta habitación oscura. ¡Uk! ¡Ak! Con un destello de luz desde el exterior, se le reveló una vista sorprendente al otro lado de la habitación. Un hombre extraño con una barba rala y cabello rizado sostenía a otro hombre por el cuello con una mano brillante. «Oye». Él gritó. «Ponle». La mirada perezosa del hombre se desplazó hacia él sin una pizca de preocupación por ser atrapado en el acto. «Bájalo». Code miró al joven héroe por un largo momento antes de mostrarle una pequeña sonrisa. «Jeje, no hay problema, Wosh. Ah». Tiró al hombre por la ventana. «Mierda». Stinger inmediatamente saltó hacia la ventana por la que entró para tratar de salvarlo, pero antes de que pudiera darse cuenta, su pie fue repentinamente agarrado como un tornillo. Code lo empujó hacia adentro y lo estrelló contra la pared, atravesando la habitación de al lado, atravesando una pared seca, un escritorio y una cama. No se detuvo hasta que golpeó la otra pared con un golpe doloroso. «Erg». Stinger se deslizó hasta su trasero mientras su visión se nublaba. «Inger, St. Ger. Aguijón». La voz de Lightning Max llegó crepitando a través de su auricular. «Stinger, ¿estás ahí?» Estoy aquí», gritó de vuelta. «Oh, gracias a Dios. Pensé que eras Max». Lo interrumpió mientras usaba la pared detrás de él para ponerse de pie. «Ay. Hay alguien más, H». Antes de que pudiera terminar, su cabeza fue golpeada contra la pared por Code, quien tenía una mano sobre su boca. «MMPH. MMMPH». Code miró al hombre con esa mirada perezosa suya antes de quitarse el auricular de la oreja y aplastarlo con un pellizco de los dedos. «Ah», cantó en un tono atrevido mientras se inclinaba y lo miraba a los ojos. «No puedo permitir que arruines mi entrada, héroe, Muud». Tatsumaki levantó suavemente al último de los civiles que caían de vuelta a uno de los edificios antes de que finalmente tuviera suficiente de esto. Su mirada volvió al monstruo que ahora apuntaba a los otros héroes de clase baja que luchaban por escapar. Con sus poderes, los arrebató un momento antes de que fueran vaporizados por el rayo de luz del monstruo, al igual que el otro. Una vez más, los arrojó a un edificio cercano antes de elevarse más alto en el aire. Extendiendo ambas manos, cubrió todos los edificios a su alcance con una luz brillante de protección y comenzó a levantarlos lentamente, arrancándolos por completo de sus cimientos desmoronados hasta que estuvieron a una distancia más segura. «Raar». El monstruo rugió al ver las construcciones voladoras antes de que su mirada encontrara nuevamente el camino hacia la mujer responsable. «Raar». Con un rugido, disparó un chorro hacia ella, con la esperanza de atraparla con la guardia baja. Con una mano, detuvo la explosión antes de que se acercara a ella. Aún así, la expresión de su rostro era tan desinteresada como siempre, como si una hazaña tan imposible fuera un simple juego de niños. Mientras retenía la energía, de repente tuvo una idea e inmediatamente actuó en consecuencia. Con un suave empujón de su mano, su barrera comenzó a envolver la explosión de energía misma, empujándola de regreso a la fuente. El monstruo todavía estaba disparando un tiro continuo como si estuvieran en una especie de lucha de poder que estaba perdiendo rápidamente. Cuando su barrera alcanzó a la criatura, la envolvió por completo en una barrera inversa. La explosión de energía rápidamente comenzó a llenar el espacio vacío antes de que todo el interior del orbe verde brillante se iluminara con la extraña fuente de poder. Inmediatamente, supo por el aumento repentino en la urgencia de los rugidos del monstruo que la energía estaba quemando viva a la criatura. Con un lento apretón de su mano, la barrera inversa se estaba condensando, aumentando la vibración de la luz con cada movimiento de sus dedos. Saitama miró la pantalla con una expresión en blanco que no expresaba exactamente lo que estaba sintiendo. Había visto muchos poderes y habilidades sorprendentes a lo largo de sus días como héroe, e incluso estaba impresionado por esta misma mujer antes, pero, verla levantar sin esfuerzo 15 complejos de apartamentos hacia el cielo mientras luchaba contra un monstruo con una sola mano fue amable. De increíble para presenciar. Entre eso y la pequeña cosa retorcida que hizo durante su misión, no podía decir cuál era más impresionante, de hecho, no podía pensar en nada que decir aparte de, wow. Por otro lado, el niño emperador no estaba tan interesado. La vio condensar la bola de luz poco a poco hasta que se redujo al tamaño de una pelota de béisbol y se desvaneció, probablemente reduciendo al monstruo a cenizas ante sus propios ojos.
Tal vez estaría más impresionado si no supiera ya de lo que es capaz Tornado. Por lo que ha visto, esto fue poco más que una típica victoria para ella. Solía mirarla con asombro, como todos los demás, hasta que descubrió qué tipo de persona era ella. Tal vez fue un poco parcial, pero aún se mantuvo firme en su opinión de que ella no era apta para el puesto número 1. El número 1 debería ser más que fuerza y estadísticas, el número 1 debería ser alguien que inspire esperanza incluso en los momentos más sombríos, y en lo que a él respecta, el único héroe que ha hecho eso en los últimos meses ha sido Saitama. El hombre calvo se rió entre dientes detrás de él, desviando su atención de la pantalla justo cuando Tatsumaki volvía a colocar los edificios en sus lugares. Levantó la mirada para verlo sonreír levemente al monitor. Aparte de un pequeño rizo en las comisuras de sus labios, su rostro estaba más o menos fijo en esa mirada sencilla, sin embargo, esa sonrisa se sentía extrañamente genuina. Más que eso, trajo una serie de preguntas a la mente. ¿Qué tiene Tornado que parece impresionar tanto a Saitama? ¿Por qué responde tanto por ella? ¿Por qué casi parece que le gusta a ella? Ella es realmente fuerte, dijo Saitama, esencialmente respondiendo todas las preguntas que tenía el niño como si estuviera leyendo sus pensamientos. El niño emperador siguió observándolo por un momento antes de que se volviera y viera multitudes de personas saliendo de los edificios, todos convergiendo en el héroe que les salvó la vida mientras se cernía cerca del suelo para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. La cámara pronto cambió a un equipo de reporteros en tierra que se arrastraba entre la multitud que cargaba. Sí, respondió finalmente. Nunca dije que ella no fuera. Saitama miró al niño, preguntándose de dónde venía esa declaración. No pretendía dar a entender nada sobre su visión de ella. Aparte de ti, definitivamente es la más fuerte que tenemos, pero, hay una razón por la que no tiene amigos. Inconscientemente, el niño emperador estaba mirando la mirada desinteresada de Tatsumaki cuando la vista de la cámara se acercó por un segundo. De cerca. Dale tiempo y. Ya verás, Saitama levantó una ceja con curiosidad ante el disgusto visible en su rostro. Este chico sonaba como si ella no le agradara. ¿Era realmente tan mala? De todas las cosas que había dicho hasta ahora, la única que sobresalía era: ella no tiene amigos. Tornado. Por aquí. Lo hiciste. Por eso eres el número 1. Eres el mejor. Podemos obtener un comentario. Tatsumaki estaba siendo emboscado por un mar de manos extendidas y sinceros elogios en todas direcciones. Espera, trató de callarlos. ¿Hay alguien herido? Tornado. Justo aquí. Firma mi camisa. ¿Qué? Miró a su alrededor en busca de alguien que pudiera haberse lastimado cuando desarraigó los edificios. Era una maniobra peligrosa, pero era todo lo que podía pensar en hacer para ponerlos a todos fuera del alcance de los ataques. Oye, espera un segundo. Te amamos. Usted es el mejor. Ella resopló con frustración cuando sus cámaras comenzaron a inundarse todas a la vez, molestando su visión con sus destellos cegadores, y muy pronto, los payasos habituales de los medios comenzaron a irrumpir en el frente. Tornado. Tornado, por aquí. Sus ojos errantes se posaron casualmente en un reportero que gritaba en su propio micrófono. Tan pronto como se miraron a los ojos, el hombre le hizo una pregunta que casi deseó no escuchar. ¿Qué piensas de las protestas de las personas que no están de acuerdo con el ranking? Yo. No sé. Tornado. Gritó otro. ¿Viste la conferencia de prensa? ¿Estás de acuerdo con tu rango? ¿Crees que eres mejor héroe que One Punch Man? Se tambaleó ante las molestas preguntas. ¿Algún comentario sobre los rumores sobre ti y One Punch Man? ¿Qué? Tornado. La ciudad va a reembolsar a estas personas por sus hogares destruidos. Con eso, finalmente tuvo suficiente y puso los ojos en blanco antes de despegar hacia el cielo. Tan pronto como lo hizo, la multitud de fanáticos vitoreó aún más fuerte a su héroe. Code se paró en lo alto de uno de los edificios fuera de serie, observándola irse. A pesar de que su misión fue esencialmente un fracaso desde el principio, no pudo evitar sentirse impresionado con el resultado, sea cual sea el resultado, de todos modos. No está mal, princesa, no está jodidamente mal. Cuando ella estuvo fuera de su vista, miró la moneda de oro en la palma de su mano. Ya no había ningún número en él. Ahora, era solo una pieza inútil de metal sin marcas ni crestas. Una vez más, lo lanzó al aire con un tintineo, pero esta vez, se fue antes de que golpeara el borde del techo y cayera a la calle.
Gimió Stinger cuando se despertó con el sonido de los vítores ensordecedores en la distancia. La habitación a su alrededor estaba completamente oscura y su cabeza daba vueltas. Había un fuerte zumbido en la parte posterior de su cabeza que parecía que no podía quitarse de encima, y debajo de ese timbrazo, había una voz con la que no estaba familiarizado, una voz que nunca había oído antes. E independientemente de lo claro que era, no podía descifrar lo que decía. Lentamente, sus sentidos estaban volviendo a él, y podía sentir y escuchar el retumbar de pasos que se acercaban. Inger. Stinger. Lo encontré. Entrecerró los ojos cuando alguien del pasillo le enfocó una luz en la cara. Estoy aquí, llamó dócilmente, tratando de ponerse de pie. Ey, dijo el hombre, ayudándolo antes de que cayera. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Gimió. Tú eres Moomin Rider, ¿verdad? Sí, dijo con una sonrisa. Me sorprende que hayas oído hablar de mí, pero estoy muy contento de haberte encontrado. Sí, yo también. Cojearon hasta la puerta antes de que alguien pasara corriendo. Fue Lightning Max con su propia linterna quien rápidamente frenó y retrocedió cuando los notó. Aguijón. Gritó, corriendo a su lado y colocando su otro brazo sobre sus hombros. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿A quién viste? Preguntó. Nuevamente, una mirada muy confundida cruzó su rostro como si Lightning Max estuviera hablando un idioma completamente diferente. Nadie, pero, dijiste que había alguien más antes de cortar, no recuerdo, solo recuerdo que Tornado me salvó y luego, creo que me golpeé la cabeza, Después de eso todo está en blanco, probablemente esté conmocionado, ofreció Moomin Rider mientras lo conducían por el pasillo. No te preocupes, te conseguiremos atención médica y te preguntaremos de nuevo, más tarde, ¿de acuerdo? Stinger simplemente arrastraba los pies con cada paso que daban y miraba la oscuridad que los rodeaba. Había alguien más. A la mañana siguiente, Genos se quedó mirando la nota en sus manos por un momento mientras estaba parado en el pasillo del condominio de su amo. No frente a la puerta de Saitama, sino la puerta directamente al otro lado del camino, la casa de Tornado, si la información de Kim era correcta. ¿Qué clase de extraña coincidencia era que ella viviera al otro lado del pasillo? Quedó atrapado en un estupor momentáneo mientras revisaba el plan en su mente una y otra vez en busca de algo que pudiera poner en peligro el resultado de esta misión. Había muchas incógnitas, pero nada que pudieran explicar con precisión. Tal como estaba, este era su mejor curso de acción. Dejó la nota y tocó el timbre antes de darse la vuelta inmediatamente y entrar por la puerta del otro lado. Cuando entró, vio a Saitama sentado perezosamente en su sofá con un manga en sus manos y el televisor en una estación de noticias hablando sobre el ataque de ayer. La cocina era un desastre de envoltorios vacíos y cajas de comida. Cuando encontró una buena oportunidad en su historia, Saitama se dio la vuelta para ver a su estudiante asomándose por la mirilla por alguna razón desconocida. Oh, Genos, dijo con un toque de sorpresa. A través de la mirilla, Genos observó cómo Tatsumaki abría la puerta y miraba a uno y otro lado del pasillo con una mirada confundida como si acabara de despertarse. Cuando no vio a nadie, su mirada se dirigió brevemente a la puerta de Saitama antes de finalmente notar la carta que estaba al pie de su umbral. ¿Qué estás haciendo? Saitama se preguntó, levantando una ceja desde su lugar en el sofá. Su pregunta casi sobresaltó al cyborg que se dio la vuelta. Se miraron el uno al otro durante un largo momento antes de que Genos encontrara sus palabras. Buenos días, maestro, dijo con una reverencia. Me disculpo por mi ausencia. Estaba haciendo algo, de entrenamiento, seguro, no te preocupes, Saitama lo despidió. Observó cómo el cyborg comenzaba a limpiar el desorden del banquete del servicio de habitaciones de la noche anterior. Realmente no tienes que hacer eso, iba a limpiarlo después de este capítulo. No hay problema, maestro. Solo me tomará un momento. Está bien, entonces, gracias. Se sentó allí y pensó si debía ayudar o no, pero fiel a su palabra, Genos ya casi había terminado, así que se sentó en su silla. Sofá y continuó donde lo dejó en su material de lectura. Entonces, gritó por encima del susurro de la basura que se movía detrás de él mientras pasaba la página, estás de vuelta en acción hoy, ¿verdad? Lo soy, respondió Genos mientras limpiaba el mostrador con un trapo. Según tengo entendido, todos los héroes de la organización están una vez más en la lista activa. Eso es bueno, dijo Saitama con una pequeña sonrisa. Ojalá no pase nada importante. Se supone que tengo el día libre hoy.
En realidad, dijo Genos en su camino a la sala de estar. Sacó otra nota de su bolsillo y la leyó como si fuera la primera vez. Encontré esta carta en tu puerta. Parece que habrá una reunión de clase S hoy al mediodía, dice que no es una misión, pero la asistencia es obligatoria. Oh, murmuró Saitama, sin siquiera darse la vuelta para confirmar. Genos lo observó desde detrás del sofá tratando de medir su reacción. Bueno, eso apesta, murmuró el hombre calvo por lo bajo. Inmediatamente, el cyborg sintió una punzada de culpa por arruinar su tiempo libre, pero se mordió la lengua. Fue por el bien de la misión, y probablemente fue la pieza más vital para el comienzo del plan. Simplemente porque, dependiendo de cómo vayan las cosas, puede que no haya un plan. Yo, no creo que sea demasiado largo. Esta nota dice que es solo un informe sobre las asignaciones de la misión en el futuro. Sí, está bien, dijo Saitama encogiéndose de hombros. Simplemente planeé sentarme todo el día, de todos modos. Ayer fue muy largo. ¿Con misiones? Niños, respondió, confundiendo al cyborg. Seguían apareciendo por todas partes, haciendo preguntas y esas cosas, me sentí como una niñera o algo así. Genos se rió entre dientes ligeramente a través de su sonrisa. Eso no estaba fuera de lo común para él. A menudo, los jóvenes fanáticos lo detenían cuando estaba fuera de casa, y no estaba ni cerca del nivel de fama de Saitama. Es seguro decir que probablemente lo detuvieron a menudo, y fue demasiado amable para ignorar a un niño. Después de eso, se sentaron en silencio por un rato, dándole a Genos más tiempo para considerar su misión. Durante los últimos días, Ban, Kim y él mismo habían hecho toda la planificación posible. Pasaron hora tras hora encerrados en el apartamento de Kim ejecutando y volviendo a ejecutar la simulación cada vez que fallaban y viendo películas adaptadas a esta misión inusual que estaban emprendiendo. A pesar de que Kim y Bang parecían convencidos de su objetivo, todavía no estaba completamente convencido de que esta fuera la solución al problema de su maestro. No quería ser una voz negativa en el grupo, así que se mordió la lengua, pero la supuesta química entre los dos siempre lo eludía. A la maestra realmente le gusta Tornado. Incluso ahora que tenía una mejor comprensión del concepto de atracción romántica, no podía conectar los puntos con respecto a Saitama y Tatsumaki. Casi no había evidencia que sugiriera que Saitama siquiera pensó en la mujer impulsiva. Si el maestro anhela compañía, seguramente él podría hacerlo mejor que ella, pensó mientras miraba fijamente la parte superior de su cabeza. Tatsumaki no encajaba en ninguno de los principales estereotipos de interés amoroso que ha observado en las últimas semanas. Bueno, no los que él encontró realistas. Ella era en realidad el único arquetipo que no podía entender. La chica grosera que inicialmente es fría con el personaje principal que, por alguna razón, se enamora de ella de todos modos. En esas películas, el chico era casi siempre el lado más débil de la relación. Un trampolín para la mujer en el poder que eventualmente creció para darse cuenta de sus fortalezas. Esa claramente no era la dinámica entre Saitama y Tatsumaki, entonces, ¿en qué estaban confiando exactamente? A pesar de su vacilación, su parte en esta misión estaba clara. Debía organizar esta reunión y observar a los dos en un entorno aislado y observar los signos de un romance en ciernes. Su entrenamiento lo había preparado para esto, y tenía la intención de ser lo más minucioso posible, aunque dudaba de la validez de las afirmaciones. Ahora, solo se preguntaba cuánto tiempo llevaría sacar una conclusión. «Oye, Genos». Saitama llamó, captando su atención. «Sí, señor». Ahora que no estaba perdido en sus pensamientos, notó que en realidad ya no estaba leyendo su manga. Estaba mirando la televisión por alguna razón, casi aturdido. ¿Qué piensas de Tatsumaki? Genos fue golpeado por una ráfaga de latigazo ante la pregunta repentina e espontánea. Él, la crió de la nada, ese era un tropo común en muchos de sus estudios de cine, y era algo que Kim dijo que era una buena indicación de atracción romántica. Siguió su mirada hacia la televisión para ver que era una transmisión de noticias donde los presentadores debatían quién debería ser el héroe principal. Un tema candente que parecía dominar todos los programas de entrevistas que veía en estos días. Uno de los niños dijo ayer que yo debería ser el número 1, continuó Saitama. Su rostro seguía tan claro como siempre. Todo el mundo sigue diciendo eso, pero, no entiendo por qué, a decir verdad, estaba plagando sus pensamientos más que nunca después de su conversación con el niño emperador. Antes, era algo a lo que realmente no le prestaba mucha atención, pero escucharlo de otro miembro de la clase S que no era Genos realmente lo hizo pensar en ello.
Parecía que el mundo entero estaba cautivado por este tema más que cualquier otra cosa. Para él, era casi ridículo, especialmente después de escuchar más sobre sus logros y estadísticas sobre el trabajo de héroe. Ella es una muy buena heroína, ¿verdad? Genos parpadeó para disipar su aturdimiento cuando Saitama se volvió hacia él, esperando una respuesta. Ella es, la mirada de Saitama se demoró en él por un instante antes de volverse. Se siente como si a Anne realmente le gustara, sin embargo, Tornado tiene muchos fanáticos, dijo Genos como para refutar su afirmación. Bueno, supongo que eso es cierto, murmuró en voz baja. Pero, ¿te gusta ella? Genos casi se tambaleó ante la repentina pregunta, pero logró mantener la compostura cuando Saitama se dio la vuelta y lo miró de nuevo. Sus ojos eran tan claros como siempre, pero por alguna razón, Genos sintió una presión desconocida, como si Saitama escrutara visualmente su reacción. ¿Debería mentir por el bien de la misión o ser transparente con sus pensamientos? ¿Qué pasaría si su respuesta influyera en el resultado? Yo no, admitió finalmente. Saitama siguió observándolo por un momento más antes de preguntar. ¿Por qué no? Ella destruyó tu apartamento, te atacó cuando ya no eras un héroe registrado, se burla de tu calvicie, menosprecia constantemente tu inteligencia superior e injustamente acepta el puesto de rango 1, una vez más, Saitama lo miró fijamente por un momento como si estuviera juzgando su respuesta antes de volverse y mirar la televisión. Oh, la conversación que tenían las anclas se le pasó por alto mientras miraba el vídeo de Tatsumaki levantando los edificios hacia el cielo. A pesar de todo lo que acaba de decir Genos y de su conversación con el niño emperador el día anterior, tenía una visión diferente de su héroe número 1. En verdad, no entendía completamente qué era, pero simplemente no la veía como todos los demás. Cuando la llamaron grosera, la recordó luchando a pesar de que estaba inconsciente solo para salvar a todos los que pudo durante esa gran misión. Cuando dijeron que ella era inmadura, pensó en el hecho de que ella le consiguió un trabajo estable después de destruir su casa, solo para corregir su mal. Por cada cosa mala que se les ocurría, sentía que se estaban perdiendo lo bueno. ¿Era realmente tan mala que no podían ver más allá? No creo que sea tan mala, esa declaración desconcertó por completo a su protegido cibernético, quien continuó examinando un lado de su rostro. ¿Qué significaba eso? No tan malo no era una indicación lo suficientemente clara, pero, lo convenció de que había una posibilidad, incluso si la hubiera, ¿importaba? A pesar del posible interés de su maestro, una relación romántica funciona de dos maneras, y Tornado era, Tornado, por lo que él podía decir, ella despreciaba absolutamente a Saitama. Genos solo podía adivinar que se debía a sus celos por sus habilidades superiores y su popularidad. En ausencia de Blast, ella había sido la heroína principal durante algún tiempo y, con su revelación, Saitama obviamente estaba en una vía rápida para usurpar su lugar. Por otra parte, Kim le recordó que Saitama le salvó la vida en múltiples ocasiones tal como lo había hecho por ellos. ¿Podría Tornado realmente ignorar tal acto por celos, o estaba escondiendo en secreto sus verdaderos sentimientos por vergüenza? Hoy era el día en que Genos descubriría la verdad. Tatsumaki se sentó en su asiento en la sala de reuniones con los brazos cruzados, mirando las sillas vacías frente a ella con una mirada irritada. Ya eran las 10:30 del mediodía, entonces, ¿dónde estaban todos? ¿Quién diablos programó esta reunión y por qué le informaron a través de una nota que dejaron en su puerta? Si no hubiera estado despierta toda la noche, tal vez habría cuestionado esas cosas incluso antes de salir de casa. ¿Qué demonios es esto? ¿Algún tipo de broma? Si lo era, no era bueno. Todo lo que hizo fue hacerle perder el tiempo sacándola de la casa. En cierto modo, fue casi útil. No se vio reducida a mirar la pantalla del televisor viendo a los reporteros y programas de entrevistas debatiendo sobre ella y Saitama, especialmente ahora que estaba al tanto de los rumores burbujeantes. Aparentemente, había toda una legión de fanáticos que tenían esta loca teoría de que a Saitama le gustaba. Se basó únicamente en su pequeña declaración idiota durante esa conferencia de prensa donde la llamó increíble. PFFT, sí, claro, ¿por qué diablos le gustaría a ella, considerando todas las cosas que ha hecho? Destruyendo su hogar, obligándolo a regresar a un trabajo que no le gustaba, insultándolo, ella había hecho casi todo menos escupirle en la cara. Entonces, no podía creer ni por un segundo que le gustara a Saitama. No quería perderte. Sin embargo, su voz diciendo esas palabras siempre parecía volver a ella. Si no le gustaba a ella, aunque sea un poco, entonces, ¿por qué dijo eso? Cuando ese pensamiento vino y se fue, volvió a mirar el reloj con un suspiro irritado.
No parecía que nadie viniera, así que decidió irse. Antes de que pudiera, la puerta finalmente se abrió. Se le cortó la respiración cuando vio que era Saitama paseando con su pequeño compañero robot. No lo sé, decía, supongo que podría haber sido un oso kiborg o algo así. Tenía un ojo de metal. Ya veo, respondió Genos, frotándose la barbilla mientras pensaba. Tal vez era solo un oso normal con mejoras cibernéticas. Fue entonces cuando notó la otra presencia en la habitación. Bueno, tenía como 20 pies de altura. Oye, ¿dónde están todos? Maestro, dijo Genos con su mirada parpadeando hacia Tatsumaki un par de veces. Deberíamos esperar en nuestros asientos asignados. Se dio la vuelta para ver lo que Genos seguía mirando y vio a una mujer de cabello verde. En el momento en que se miraron a los ojos, ella desvió la mirada y miró fijamente a un punto de la mesa con el ceño fruncido. Saitama se detuvo y la observó durante un largo momento. Pensó en sus conversaciones anteriores ahora que estaba parado a unos metros de la mujer, solo para ver si se sentía diferente. Ella no tiene amigos, Se alejó en silencio, dejando a Genos observándolos desde su lugar en medio de la larga mesa. Tatsumaki escuchó cada paso que dio en el camino y, por estúpido que pareciera, tuvo que prepararse mentalmente para una interacción mientras hacía todo lo posible para mantener su apariencia de frustración casual. Bien. Solo cálmate, respira, tal vez si ella pareciera lo suficientemente frustrada, él ni siquiera diría nada. Oye, dijo Saitama, tan pronto como se sentó. ¿Qué pasa? Tatsumaki miró en su dirección, todavía mostrando su leve desdén frustrado. Hola, Saitama sonrió y observó mientras ella miraba hacia otro lado. Se dio cuenta de que estaba molesta por la expresión de su rostro, y supuso que sabía por qué. Entonces, supongo que todos llegaron un poco tarde, Ella no respondió. Eso es raro, Tatsumaki continuó moviendo su mirada frustrada alrededor de la habitación, en cualquier lugar menos hacia el hombre calvo a su lado. Su mirada se dirigió al kiborg en el centro de la mesa que los observaba con una mirada atenta en su rostro antes de ser atrapado. En el segundo en que se miraron a los ojos, él se dio la vuelta como si nunca estuviera mirando. ¿Tu nota también decía mediodía?, preguntó Saitama. Ella se giró para verlo todavía mirándola con esa misma expresión en blanco suya. ¿Qué? ¿No recibiste una nota? Tatsumaki estaba tan irracionalmente consciente del latido de su corazón que casi no lo escuchó de nuevo. Podía decir que estaba nerviosa. ¿Ese estúpido robot tenía algún tipo de visión de rayos X? Yo lo hice, dijo mediodía, dijo finalmente, esperando que ese fuera el final. Me pregunto dónde están todos. Entonces, de nuevo, ella no dijo nada para continuar con la conversación, así que se sentaron en silencio. Genos continuó observándolos desde su asiento, preguntándose qué se suponía que debía estar buscando. En todas las películas que habían visto en preparación, estaba seguro de poder identificar algunas señales reveladoras, pero no estaban haciendo nada de eso. Saitama miraba fijamente la pared frente a él, y Tatsumaki parecía estar evitando rotundamente mirar en su dirección. No están hablando. Kim dijo que no debería dirigir la conversación de ninguna manera, pero si no hay conversación, eso significa que la misión ha fallado. Saitama miró alrededor de la habitación vacía, deslizando los dedos sobre la mesa varias veces para tratar de evitar su creciente aburrimiento. Volvió a mirar a la pequeña mujer a su lado para verla todavía frunciendo el ceño ante nada en particular. No podía decirlo con seguridad, pero estaba empezando a parecer que a ella no le gustaba mucho. ¿Era la forma en que olía o algo así? Tal vez simplemente no le gustaban las personas calvas. El niño emperador dijo que había una razón, podría ser esa. Todavía parecía bastante normal, a pesar de todas las cosas que había escuchado. Honestamente, había algo en ella que le recordaba a él mismo. Al verla en la televisión, estaba claro que no era fanática de su trabajo, y al escuchar que no tenía amigos, le vino a la mente su yo más joven. Realmente no era una buena sensación ser ignorado por todos tus compañeros de trabajo sin motivo alguno, por lo que no podía imaginarse siendo odiado. Me gustaría que tuvieran un botón para café o algo así, dijo en un tono juguetón. Tatsumaki miró en su dirección por una fracción de segundo con una mirada confundida en su rostro. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, el kiborg en el medio de la mesa se puso de pie abruptamente. Maestro, ¿qué tamaño le gustaría? Saitama se volvió hacia él con una mirada confundida. Dijiste que querías café. Puedo traerlo de la tienda en el vestíbulo. ¿De qué tamaño?
¿Caliente o frío? Kuwa trató de detenerlo. ¿Algún refrigerio? Venden bollos, pasteles, galletas, tartas, pasteles. Tatsumaki miró fijamente al extraño hombre mecánico mientras continuaba enumerando cada elemento del menú como si lo hubiera estudiado de antemano. Era como un perro ansioso dispuesto a complacer a su dueño a toda costa. ¿Era un estudiante o un ayudante glorificado? Cuando miró a Saitama, él parecía tan confundido como ella. No, está bien, finalmente lo detuvo. Supongo que solo un café mola. Genos le dio una rígida reverencia en la cintura. Entendido, maestro. Déjelo a mí. Saltó sobre la mesa y se preparó para lanzarse hacia la puerta antes de que Saitama lo detuviera. Oh, espera. Volvió a mirar a Tatsumaki, que seguía observando al ansioso Kiborg con una mirada confundida. ¿Quieres algo? No, murmuró ella. ¿Estás seguro? Puedo pagar. Estoy bien, supongo que a ella no le gusta el café, asumió. Se volvió hacia su estudiante con un asentimiento. Solo uno entonces. Y consigue uno para ti también. Entendido, dijo de nuevo al salir. Saitama suspiró y se recostó en su asiento con un estiramiento. Tatsumaki lo miró por un momento y se colocó el cabello detrás de la oreja, de repente sintiéndose mucho más nerviosa ahora que estaban solos. Todo sobre la situación de alguna manera se sentía mucho más difícil. Era más difícil respirar, más difícil decidir qué hacer con sus manos, más difícil incluso mirar en su dirección general, y eso la cabreaba. Solo actúa normal, idiota. Con una respiración profunda, su mirada se movió lentamente a través de la mesa frente a ella hasta que pudo ver sus guantes entrelazados. Dudó de nuevo antes de mirarlo a la cara, y por supuesto, él la estaba mirando directamente a ella. Entonces, Demon Kiborg es tu estudiante. Saitama se sorprendió por la repentina pregunta. Genos. Todavía no estaba acostumbrado al nombre de héroe de su protegido. Siempre tomaba un tiempo hacer clic. Sí, yo supongo que sí. ¿Cómo ocurrió eso? Antes de responder, la miró con una mirada curiosa en sus ojos insípidos. ¿Estaba realmente tratando de tener una conversación, ahora? Por un momento allí, estaba empezando a entender lo que quería decir Niño Emperador acerca de por qué no tenía amigos, pero y después de todo, ella realmente no era tan mala. Realmente no lo sé, admitió. Yo, lo conocí hace unos meses cuando estaba luchando contra una especie de monstruo mosquito, o eran abejas. Creo que iba a explotar antes de que yo lo salvara. Luego, pidió ser mi discípulo, murmuró ella. Hubiera dicho que no, pero realmente no lo escuché al principio. Tatsumaki nuevamente no pudo sostener su mirada por mucho tiempo, antes de que ella respondiera. Todavía puedes decir que no. Saitama miró hacia la mesa, considerando sus palabras. Eso era cierto, pero después de todo este tiempo, le gustaba considerarse a sí mismo y a Genos como algo más que un maestro y un alumno. Supongo que, en este momento, solo nos veo como amigos. Cuanto más hablaban, más fácil se volvía para Tatsumaki mirarlo a los ojos, especialmente después de decir eso. ¿Por qué demonios alguien tan fuerte como él se asociaría con alguien tan débil como los amigos que tenía? Demon Kiborg ya era bastante malo, pero recordar su encuentro con Kin, un fraude sin carácter, solo la confundió mucho más. Parecían muy buenos amigos, pero no tenía sentido. El único razonamiento lógico que se le ocurrió fue que él era lo suficientemente estúpido como para ser utilizado por cualquiera. Ella se burló por lo bajo y negó con la cabeza. ¿Por qué tenía que ser él quien le gustara? Saitama levantó una ceja ante su mirada desdeñosa. Pensó que estaban conversando bastante bien en este momento. ¿Fue algo que dijo? Yo, te vi en las noticias ayer. Un pánico silencioso la atravesó cuando se volvió hacia él. ¿Era un ávido observador de noticias? ¿Había visto esas teorías de los fanáticos revoloteando? ¿Sí? La forma en que levantaste esos edificios en el aire fue realmente genial. Ella lo miró por un momento antes de alejarse de nuevo, avergonzada por su repentino elogio. Tenía esa maldita sensación de cosquillas en las mejillas otra vez. Casi podía sentir su sonrojo como si fuera algo que pudiera borrar. Gracias. Saitama miró un lado de su cara por un momento, sorprendido por su respuesta. Él no esperaba eso. Hoy había algo diferente en ella. Ella no estaba siendo mala, nada de lo que dijo fue necesariamente agradable, pero tampoco fue malo, y extrañamente lo hizo sonreír un poco. Si realmente había una razón por la que ella no tenía amigos, definitivamente él no la veía ahora.
Observó cómo un transpondedor de repente salía flotando de un bolsillo de su vestido. Metió la nariz en él y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Con suerte, ella no estaba saliendo de su conversación. Había una pregunta en su mente. Algo en lo que había estado pensando mientras la veía pelear ayer. ¿Puedo preguntarte algo? Tatsumaki lo miró de nuevo antes de volver a deslizar sin pensar alrededor de su dispositivo para parecer ocupada. ¿Por qué diablos estaba siendo tan hablador hoy? ¿Seguro? ¿Crees que este trabajo es divertido? ¿Qué? Ser un héroe, aclaró. Es divertido. Él tomó su mirada confundida como una señal de que ella todavía no entendía lo que estaba preguntando. Quiero decir, te vi pelear ayer, y parecías un poco aburrido, ¿eso es todo? Se quedó mirando la pestaña de notificación en blanco en su transpondedor con una mirada entrecerrada. ¿Qué demonios estaba diciendo? Seguramente, no lo que ella pensaba que era, no se supone que sea divertido. ¿Es un trabajo? Sí, supongo, dijo encogiéndose de hombros. Podía sentir un cambio desagradable en su tono y decidió dejar ese tema por el momento. Desafortunadamente, ella no iba a darle la oportunidad. ¿Fue más emocionante trabajar en esa tienda de la esquina, o algo así? No, pero con un trabajo como este, ¿no parece que debería ser un poco más desafiante? Esa primera misión no estuvo mal, pero y parece que los monstruos se están volviendo cada vez más débiles. Sus ojos finalmente regresaron a él con un brillo peligroso. Esa declaración se sintió como una bofetada considerando todo lo que había sucedido durante el último mes más o menos. Se sentía como si se estuviera burlando de los otros héroes, más importante aún, de ella misma. ¿Estás diciendo que quieres que los monstruos se vuelvan más fuertes? De repente, hubo una nueva tensión en el aire. La incomodidad se había ido, reemplazada por una presión aprensiva. Mirando fijamente esos ojos verdes entrecerrados de ella, casi no quiso responder. Oh, sí. Eso es, tan estúpido. Saitama simplemente parpadeó con una mirada tonta, como si no entendiera a qué se refería. ¿Por qué diablos querrías algo así? Esa primera misión no fue lo suficientemente emocionante. Oh. ¿Qué tiene de divertido que todos casi mueran? Eso es algo tan estúpido de decir. ¿Qué diablos te pasa? Casi hizo ademán de defenderse antes de que ella lo interrumpiera de nuevo. Eres realmente estúpido. Si los monstruos se están debilitando, eso significa que estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, supongo que eso tiene sentido, razonó. No te estás tomando esto en serio, ¿verdad? Quiero decir, eso es literalmente la cosa más tonta que he escuchado. ¿Qué diablos te pasa? Morir como 3 veces. ¿Genos siempre casi muere? ¿Y crees que los monstruos deberían volverse más fuertes? Eso tiene mucho sentido, estúpido idiota. Si sus palabras lo estaban alcanzando, no podía decirlo. Tenía esa misma mirada tonta suya como si ni siquiera estuviera en fase, y solo la enojaba aún más. Su cara estaba hirviendo por una razón muy diferente a la de hace unos momentos. TCH. Y realmente pensé que debería ser el número 1. Este idiota ni siquiera está interesado en el trabajo. ¿Acaso le importa ser un héroe? Oh, murmuró. Ahora, lo veo, sus palabras la sacaron de su repentino estallido de ira inmediatamente. Aunque su expresión nunca cambió, había algo diferente en su presencia. De repente parecía mucho menos atractivo, de alguna manera. ¿Qué quiso decir con eso? Finalmente vio lo estúpido que estaba siendo. ¿O era otra cosa? Saitama miró el reloj para ver que había pasado casi media hora de la hora que les habían dado. Estaba claro que nadie vendría, en este momento, así que empujó su silla con un suspiro. Sí, creo que me iré a casa ahora. Tatsumaki lo vio caminar hacia la puerta con una sensación indescriptible brotando en la boca del estómago. Fue como si en ese momento se diera cuenta de lo irrazonable que era su reacción. Lo que dijo fue una tontería, pero realmente fue suficiente para que ella explotara así contra él. Eso fue muy malo. Saitama llegó a la mitad antes de detenerse en seco. Miró a la puerta por un momento antes de darle algunas palabras de despedida. Lo siento, no quise ofenderte ni nada, supongo que así es como me siento, a veces. Giró un poco la cabeza hacia un lado para hablar por encima del hombro. Y, también, si fueras un poco más amable, creo que todos creerían más en ti como el héroe número 1, quiero decir, después de todo eso. Tatsumaki contuvo el aliento cuando de repente se giró más para mirarla a los ojos y, curiosamente, estaba sonriendo un poco. Sí, la mujer de cabello verde quedó atrapada en el haz de su mirada, y no pudo pensar en nada que decir.
Incluso después de que ella abusara verbalmente de él seguía siendo tan amistoso. La culpa en la boca de su estómago estaba aumentando, calentando nuevamente su rostro por una razón diferente. ¿Cuántos tonos diferentes de rojo había atravesado su rostro en los últimos minutos? Bueno, murmuró Saitama, dándose la vuelta. Y te veré por ahí. Tatsumaki lo vio irse por un momento. Miró la parte de atrás de su cabeza con tantos sentimientos diferentes dando vueltas en su mente. Antes de que pudiera dar sentido a las cosas, Genos entró corriendo desde el pasillo en aparente pánico con 2 tazas de café acurrucadas en sus agarraderas de metal. Maestro. ¡Ay! Se detuvo cuando miró a los ojos a Tatsumaki. Había una expresión extraña en su rostro, y solo por ese vistazo, supo que se había perdido algo importante. HM. Saitama tarareó, tomando una de las bebidas de su mano. ¿Qué es? Hay un ataque, respondió una nueva voz detrás de Genos. Era Sekingar abalanzándose con una tableta en sus manos y una mirada severa en su rostro. Sitch no estaba demasiado lejos detrás de él. Nos alegra que estés aquí, Saitama, dijo mientras se ponían a trabajar de inmediato, estableciendo una base de operaciones de payasadas en el centro de la mesa. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Tatsumaki, flotando fuera de su asiento con los brazos cruzados. Tornado, dijo Sekingar con un claro alivio en su tono. No sé por qué están los dos aquí, pero es una bendición disfrazada. Actualmente hay 3 ataques ocurriendo simultáneamente. Los 3 son amenazas garantizadas de nivel Demon, y uno tiene el potencial de llegar a dragón, continuó Sitch. ¿Dónde? Exigió Tatsumaki de inmediato. Ciudades J, F y B, dijo Sekingar mientras comenzaba a escribir en su computadora portátil. De repente, las pantallas a su alrededor se encendieron todas a la vez, mostrando grabaciones de mala calidad de cada ataque. Tatsumaki y Geno se tensaron ante las vistas que estaban viendo mientras Saitama casualmente tomaba un sorbo de su café. Demon Keyboard, dijo Sitch, llamando su atención. Te enviaremos a Ciudad B. El monstruo está siendo contenido en la prefectura de Shinra por Driveknight y un grupo de héroes de clase A necesitan tu ayuda con urgencia. Por favor, sé rápido. Comprendido. Gritó con un asentimiento severo antes de salir corriendo por el pasillo. Sekingar lo recogió desde allí. Atomic Samurai y Flash ya se están acercando a City F, por lo que les pedimos que se dirijan a City J de inmediato. Tatsumaki entrecerró la mirada y miró al hombre calvo. Nosotros 2. Saitama, comenzó Sitch. Entendemos que se supone que debes estar de licencia hoy, pero te pedimos que ayudes en esta misión. Esta criatura en particular es la amenaza potencial de nivel dragón. Ya ha derrotado a Darksine, Pidgot, y por el momento. Ser, Zombieman, también. Claro, dijo encogiéndose de hombros. No me importa, gracias, dijo Sekingar asintiendo. Desafortunadamente, nuestras unidades aéreas están haciendo mantenimiento. No nos quedan helicópteros para llevarte allí, así que tendrás que abrirte camino por tu cuenta. Al oír eso, se asomó a Tatsumaki, que ya estaba flotando hacia la salida. Tornado, dijo Sitch, deteniéndola antes de que se fuera. Los enviamos a ambos porque esta criatura parece compartir un patrón de comportamiento similar al del monstruo que derrotaste ayer. ¿Qué quieres decir? Exigió. Sitch miró a Sekingar por un momento antes de volverse. Ya, fue asesinado 2 veces, explicó. De alguna manera, sigue reviviendo en un estado evolucionado, y no se comporta tan erráticamente como los demás, no podemos estar seguros, pero, casi parece estar buscando algo, o alguien, agregó Sekingar. Independientemente, está destrozando la ciudad, por lo que la misión sigue siendo la misma, neutralizar el objetivo. Saitama tomó otro sorbo de su café mientras escuchaba la explicación. Cuando terminó, volvió a mirar a la pequeña mujer que flotaba cerca del pasillo. Todavía parecía molesta por su conversación hace un momento. Podía decirlo por la mirada que ella le envió. Con suerte, las cosas no eran tan incómodas como para no poder pedirle un favor. Ten cuidado, dijo Sitch, atrayendo su atención una vez más. No dudo que harás el trabajo, pero, esta criatura es persistente. Tatsumaki se burló y salió por la puerta. Saitama la siguió justo detrás de ella. Ella no se estaba alejando por alguna razón, por lo que pensó que probablemente planeaba permanecer juntos. ¡Ey! Gritó mientras se iban. Ella no disminuyó la velocidad, pero él podía decir que ella lo escuchó. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda conseguir un